El tema del día es la degradación de plásticos y microplásticos. Y bueno, la primera presentación estará a cargo de João Paulo de Sá Felizardo, del Laboratorio de Alteraciones Ambientales Lara, de la Universidad Federal Fluminense en Niterói. Y su primera presentación corresponde a estudios de degradación en plástico en aguas marinas principalmente. Dejo con usted entonces a João. Hola a todos, buen día para todo el mundo, buenos días a todos. Bueno, entonces, en este momento de profundizar los puntos que hablamos un poquito antes de tema de identificación y la degradación, cómo la degradación interfiere la identificación y por supuesto la cuantificación de los polímeros. Entonces ahora vamos a profundizar un poquito en el tema de la degradación y los impactos que la degradación, aging, weathering, y todo tiene para el ecosistema marino principalmente. Después, Mariana, sigues hablando de la parte de suelos, de todo. Entonces, retomando de donde paramos en la... Perdón, sí, creo que sí. Sí, sí, ahora sí. Ya. Bueno, entonces seguimos donde paramos en el último punto. La, el weathering, la degradación de los microplásticos en el medio ambiente, es en la verdad un sumatorio de procesos que tienen que ver con los cambios de lo polímero, cambios químicos como que son provocados por fotodegradación, cizallamiento, hidrólisis y también cambios en la superficie. Bueno, los cambios en la composición química también pueden ser ocasionados por biodegradación, pero los cambios de los polímeros también pueden se dar por absorción de nuevos materiales, en adsorción de iones y, bueno, cambios en la superficie de los polímeros. Y estos cambios, que son químicos y también físicos, mecánicos, interfieren en parámetros variables que están directamente relacionados con con el impacto de los polímeros en los bichos, en los sistemas, ecosistemas marinos, y las teas tróficas y todo. Entonces, por ejemplo, la abundancia de los polímeros se cambia a medida que los microplásticos se decomponen en fragmentos más pequeños. Con el tiempo vamos a tener más partículas en el medio ambiente, lo que conducen a una mayor ingesta de estas partículas por los organismos que van a ser, que van a estar procurando comida en estos nichos. Por ejemplo, el tamaño también. Los microplásticos, debido a su tamaño, pueden ser ingeridos por error o normalmente por zooplancton y todo, o por bioacumulación y biomagnificación. Entre tamaños que van de 0,5 a 800 micrómetros, pero esto es en esta referencia, puede variar un poco. La forma de los polímeros también cambia a lo largo de la degradación y, por supuesto, también interfieren animales distintos. La color, principalmente para animales que utilizan, que son visualmente raptoriales, entonces que utilizan sensores visuales para buscar por comida. Entonces, la color es un punto importante y la densidad. Entonces, todo eso impacta tanto en la bioaccesibilidad cuanto biodisponibilidad y, por supuesto, la biodisponibilidad de de estas partículas que son fundamentalmente tóxicas. Bueno, a lo largo de la degradación de los polímeros, miramos un incremento, por ejemplo. Voy a citar muchas veces este paper. Este paper acá salió en Nature Materials Degradation, es de 2023, yo creo, fin de 2023. Hicieron un estudio muy similar al que hicimos, estamos en desenvolvimiento en Brasil. Y en este paper miraron un incremento, este paper solo para contextualizar, pusieron tipos distintos de
polímeros en ambientes marinos, en un ambiente marino, y, y acompañaron su degradación y su cambio por un año, sacando muestras a cada un mes. Y miraron en estos polímeros, por ejemplo, acá microscopía electrónica de varredura, un incremento en su superficie. Entonces, la área superficial para polietileno, por ejemplo, subir más que 1000%, y acá miramos cómo cambia para los distintos polímeros. Y además de eso, también hay interacciones de la superficie del polímero con otros microorganismos, entonces foraminíferos y todo. Por ejemplo, formación de aglomerados. Hay un cambio. Y también formaciones de partículas que salen, pero acá, partículas y micropartículas que van a salir de la superficie de los polímeros que van al medio ambiente. Bueno, estas partículas am, y moléculas interagem con el medio ambiente. Por ejemplo, acá hay un paper que está enfocado en solos. Entonces voy a hablar un poco más rápido porque Mariana va a tocar este punto con más detalles. Pero los microplásticos pueden incrementar el contenido de materia orgánica disuelta en suelo, particularmente el nitrógeno, carbono orgánico disuelto y fósforo. Entonces acá miramos días después de la adición de microplásticos en suelo y miramos un incremento tanto en la materia orgánica disuelta como también en eh, nutrientes orgánicos como fósforo. Entonces, eso va a cambiar la dinámica de los suelos, principalmente para las bacterias y microbiota que van a estar ya haciendo la conversión de materia orgánica y los ciclos biogeoquímicos. Enfocando en la parte marina, lo mismo se pasa. Hay interacciones de los polímeros y los nanoplásticos con la materia orgánica disuelta en suelo, en en ambientes marinos. Entonces, por supuesto, lo que pasa es sí un incremento también de la materia orgánica disuelta, pero también una complexación de estos materiales con compuestos orgánicos que están comúnmente, típicamente disueltos, como ácidos fúlvicos. Acá miramos interacciones de ácidos fúlvicos con ácido carboxílico por ligación de H y miramos un incremento del tamaño de la molécula orgánica. Y eso, por supuesto, va a cambiar también las dinámicas que esta materia orgánica tiene con los microorganismos, de todo, y también con complexación que se pasa en ambientes marinos entre materia orgánica o materia orgánica y materia inorgánica. Que no sé si todos están familiarizados, pero por ejemplo, la nieve marina, que es cuando la materia orgánica se compleja con también más materia orgánica y también material inorgánico disuelto, suspenso en la agua, se complejan y bajan por incremento de densidad. Eso es lo que miramos en las películas de fondo de mar, de fondo de océano, que se van bajando y todo. Esto es llamado de nieve marina y es un mecanismo muy importante biogeoquímico de secuestro de carbono y también que sustenta toda la actividad biológica para los organismos bentónicos. Entonces, esta bomba biológica, que es la llegada de materia orgánica al fondo bentónico, también puede ser impactada por la presencia de microplásticos. Bueno, además de esta complexación que podemos decir que es micro, nano, también hay formaciones de aglomerados. Eso, la verdad, en verdad es un trabajo que nosotros estamos mirando, es muy similar a lo que los papers también miraron. A ver acá, si es posible mirar acá. Hay formaciones de aglomerados y colonización de foraminíferos y perdón, acá, mira. Y es lo que miramos también. Y eso va aumentando de complejidad y también de estabilidad. La estructura va se quedando un poco más fuerte. Este cemento de carbonato se queda más fuerte a lo largo del tiempo y eso tiene impactos también, porque estos
se llaman plastiglomerados y bueno, van a impactar superficies de arenas, registros sedimentarios y bueno, hacen con que lo sintético y lo orgánico se funden, se fusionen de tal manera que la separación se vuelve al suelo es impracticable. Entonces, para mirar la degradación y el cambio, bueno, químico, hay distintas maneras y es importante porque estos cambios químicos y físicos y térmicos de los microplásticos implica en impactos ambientales que miramos. Entonces, hay distintas técnicas y bueno, voy a enfocar en las técnicas de espectroscopía de infrarrojo y después también hablamos con doctor Benjamin de espectroscopía Raman. Entonces, al respecto de los cambios químicos, podemos mirar lo tradicional aging que hablamos ya, que tiene que ver con un rompimiento en un enlace de lo polímero. Y lo polímero lo que hace, más en resumen, es se rearranjar para que se estabilice, pero si sigue haciendo rompimientos en la cadena. Entonces, hay un rompimiento de un carbono formando un radical libre. Entonces, eso forma un peroxil, en secuencia un hidroperóxido, ligando el oxígeno que está en medio. Entonces, una cosa importante es que esta reacción se sucede en ambientes óxidos, que tiene oxígeno. Entonces, el oxígeno va a se enlazar con H de la cadena polimérica y eso puede después seguir de un rompimiento homolítico y formar olefinas y ketonas, también agua y también otros radicales libres, y eso sigue se sucediendo. Entonces, este ciclo de rompimiento puede ser causado por radiación UV, que rompe un enlace, energía térmica, pero no es tan común porque necesitaríamos de mucha energía térmica, hidrólisis, reacciones de trocas de íons con la agua y química. Entonces, esta quebra de enlace puede ser provocado por um, compuestos químicos o enzimas. Y cuando pensamos en enzimas, estamos pensando en moléculas que son producidas, sí, sintetizadas por organismos vivos. Entonces, por ejemplo, acá está una lista de bacterias que tienen la capacidad de empezar a degradar la materia, a degradar polímeros. Una cosa importante es que esta degradación muchas veces no es completa y hace la mineralización, o sea, transforma lo polímero a CO2, que es un mineral, un gas. Entonces, lo que tenemos son productos que son intermediarios de estas quebras. Por ejemplo, benceno, tetracloretileno y otras moléculas de peso molecular más pequeños que pueden ser o no tóxicas y están muy relacionadas con lo tipo de fermentación que estas bacterias hacen. Hay también hongos que están también acostumbrados a degradar materia orgánica de alta complejidad que también pueden empezar estos procesos. Entonces, estos cambios son lo que dan origen a los proxies que podemos usar. Entonces, cambios en la composición polimérica, como la formación de hidroxil que se pasa durante esta etapa, y también la formación de carbonil, acá, que se pasa, perdón, durante esta etapa. Hay también otros, pero si uno se da cuenta acá, los procesos que están promoviendo el surgimiento de estos otros proxies son de fuentes biogénicas. Entonces, tiene que ver con la presencia y la influencia de actividad biológica. Y acá están los tipos de polímeros que que es posible utilizar estos picos para avaliar
la degradación, utilizar estos picos, estas moléculas como proxy, estos radicales, perdón, como proxies de degradación. Y eso porque tiene que ver también con el espectro de lo propio polímero. Porque si, por ejemplo, tenemos una, un pico que está relacionado a la presencia de amina, que sí podría ser biogénica, entonces sí podríamos utilizar como proxy, pero está en la misma posición de un pico característico de polipropileno, que sea, perdón, que no está en esta lista. Eso torna imposible utilizar este pico como proxy para la degradación de los polímeros. Disculpa, Joao, Entonces, sí, eh, cuando dices proxy, ¿te refieres a indicador? sí, exacto, indicador, perdón, gracias Gracias. por apuntar eso. Sí, un indicador como, am, sí, yo creo que esta sería la traducción. Gracias. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un paper que hasta lo que encontré en la literatura es lo que tiene un tiempo más largo de monitoreo de estos proxies, de estos indicadores. Entonces acá estamos monitoreando en también aguas marinas, polietileno, am, y miramos tres indicadores distintos, tres proxies distintos. La presencia de hidroxil, carbonil y carbón oxígeno. Y tenemos acá el control, que es los polímeros sin agua en el oscuro, el agua de mar con luz, el agua del mar en lo oscuro, y también los polímeros secos expuestos a luz. Y miramos que hay degradación también, mismo sin la presencia de agua, pero la degradación más fuerte se pasa con algunos tipos de plásticos y, perdón, con la presencia de agua y también con la presencia de luz. Entonces, los puntos centrales en este trabajo son que durante la exposición al mar y también a la luz, se observan cambios dependientes del tiempo en los índices de los enlaces. Entonces, sí hay distinción de estos proxies, de estos indicadores a lo largo del tiempo. Entonces, sí es lo primero que uno espera para estos proxies. En polietileno y polipropileno, muestran un aumento general de estos índices hasta los 13 meses, seguido por una disminución. Y esta disminución es alguna cosa que también se pasa en otros trabajos que tiene que ver con un fenómeno que, bueno, no sé si está súper bien descrito o como súper establecido, pero reverse weathering o degradación reversa, que tiene que ver con la exposición de camadas más internas del polímero que no presentan los proxies, los indicadores de degradación, porque estaban protegidos a degradación que viene de fuera para adentro. Entonces, los proxies se cambian a lo largo del tiempo. Lo polietileno de baja densidad tuve la mayor disminución, este proceso de reverse weathering, y la magnitud del cambio en todos los enlaces fue más grande para lo polímero de polipropileno. Además de eso, el pico de hidroxilo fue lo más fácilmente identificado en los espectrogramas. Entonces, eso también tiene que ver con la origen de los picos, porque si recuerdan bien, lo hidroxilo o H tiene que ver apenas con la degradación y no tiene eh, origen biogénico. Entonces, sí, volviendo al paper de Nature que citamos antes, ellos también acompañaron como midieron estos proxies, estos indicadores, y utilizaron distintos polímeros. Entonces acá miramos los tipos de polímeros que utilizaron y acá los cambios de los proxies. Y miramos que los proxies se cambiaron más principalmente para PVC y también poliestireno expandido. Acá lo poliestireno expandido está en amarillo y lo PVC en azul. Y este paper, bueno, pido que tenga un poquito de paciencia para que podamos discutir un poquito de los puntos centrales.
Pero bueno, los plásticos con compuestos aromáticos, como poliestireno y poliamida, que son radicales con lo anillo, son más propensos a la degradación debido a su absorción a la energía UV. Entonces, como estos polímeros tienen este radical, ellos son más sensibles a esta exposición a la radiación UV. El enlace amida, que está presente en algunos de estos polímeros, puede ser fácilmente hidrolizado después de una exposición prolongada a ácidos o bases. Entonces, ácidos o bases pueden catalizar esta quebra. Y bueno, estas moléculas están presentes en agua marina. Entonces, eso puede también promover la quiebra, los rompimientos de estos polímeros. Los poliésteres como PET y PCl y también lo PVC. Bueno, los poliésteres son PET y PCl. También son bastante susceptibles a degradación ambiental, la fotooxidación y la escisión hidrolítica. Escisión hidrolítica es la quiebra promovida por trocas de ion con la agua, principalmente en el enlace de éster. Entonces, ambientes marinos, condiciones marinas, aceleran nuestros procesos por conta de la alcalinidad, que, bueno, sabes que el pH de agua de mar es en torno de 8.3, entonces es básico en su mayoría, en su mayor parte del tiempo. Y también la presencia de iones en el agua de mar, entonces los sales y todo, eh, nitrato, eso todo promueve estos procesos de escisión hidrolítica. De nuevo, hablando sobre el PVC, se degrada muy debido a su baja estabilidad y alta sensibilidad a luz solar. Y también promueve una descolorización y formación de HCl, perdón. Entonces, eso es un punto muy importante porque la formación de HCl en, por ejemplo, experimentos, cambia el pH del experimento y todo. Entonces, es un punto sencillo a pensar. Y hablando sobre las poliolefinas, perdón, como polipropileno y polietileno, son las menos afectadas por las fuerzas de intemperismo ambiental. Y en este paper, atribuyen esta estabilidad a antioxidantes, estabilizantes, falta de grupos funcionales en su composición, en su estructura de polímero y también, a pesar de eso, los compuestos cromóforos que son utilizados en su fabricación, entonces para dar color, previenen lo envejecimiento. Si se dan cuenta, esto va un poco contra otro paper que miró un incremento muy grande para polipropileno en comparación, por ejemplo, a poliestireno. Bueno, además de eso, también miraron picos nuevos por debajo de 800 centímetros que atribuyen a absorción de metales y todo, iones metales y todo. Entonces, son puntos que son muy importantes cuando pensamos a lo largo del tiempo cómo estos distintos tipos de polímeros van a interagir y con lo medio. Y es siempre importante también pensar que hay un mundo como muchos otros polímeros de composición distintas que van a tener interacciones distintas con el medio. Acá está nuestro trabajo que está en elaboración, es un índice carbonila y estamos comparando dos puntos distintos a lo largo del tiempo. Miramos lo mismo efecto de reverse weathering, pero una cosa importante acá es que miramos una distinción de los índices cuando tratamos de ambientes distintos. Entonces, la presencia, por ejemplo, de materia orgánica acá y iones disueltos son muy más grandes porque Bahía de Guanabara es un ambiente eutrofizado con mucho impacto. Al revés, Arraial do Cabo, que es un punto de protección ambiental,
en teoría y también en nuestros datos muestran que no tenemos tanto material en suspensión, tanta materia orgánica y también tantos iones disueltos. Entonces, miramos que las condiciones ambientales también pueden impactar y impactan la presencia, lo incremento de los proxies de degradación. Eso probablemente tiene que ver con que estábamos hablando de la presencia de ácidos disueltos y íons que pueden acelerar las catálisis biogénicas, porque acá también hay más biofilme, pero también las, em, las, las reacciones de hidrólisis que no tienen que ver con actividad biológica. Bueno, acá están los datos de laboratorio. Entonces también estamos monitorando estos índices cambiando. No sé si hablamos ahora o después, pero sí hay lo reverse weathering y miramos diferencia también perdón, es que tengo un punto acá que no miro. Pero sí hay distinciones entre los tipos de polímeros que no logro mirar los tipos. Polietileno, poliestireno y probablemente este polipropileno. Y miramos acá que polipropileno tiene un índice más fuerte de un slope más relevante de degradación. Sí, ya, ahora sí lo veo. Pero sí, está correcto. Polietileno, polipropileno y poliestireno. Entonces, miramos eso. Una cosa que pasó con nuestros datos también es que decían, bueno, poliestireno en teoría tiene más sensibilidad a la degradación y bueno, no miramos tanto eso. Entonces, eso puede estar, claro, relacionado a los polímeros que utilizamos, la presencia o ausencia de estabilizantes y todo, porque polietileno es un polímero que compramos como un estándar de Sigma Aldrich, mientras polipropileno y poliestireno son polímeros que compramos no de una fuente certificada, son como de fabricantes de polímeros. Entonces, estas distinciones pueden ser cruciales en la variación. Esto es más para compartir con ustedes lo que estamos mirando y todo. Am, Al respecto de análisis de isotopía también hay un cambio. Marcelo habló un poquito ayer o antes de ayer al respecto del cambio que se sucede cuando polipropileno, poliestireno y otros y polipropileno están expuestos a, por ejemplo, la UV. Entonces acá está la asignatura de estos polímeros nuevos y son distintos. Entonces empezamos con esta información que ya es muy valiosa, que hay distinciones en estos polímeros. Entonces, para identificación es una herramienta también. Una cosa importante es que estos, por ejemplo, polipropileno, varía también en función de la fuente, entonces en función de lo combustible fósil que fue utilizado, porque hay distinciones de la asignatura de isótopos de carbono 13 en función geográfica de estos combustibles fósiles. Entonces, es un punto que está siendo también investigado y miramos este cambio acá y en este paper, que es de corta duración, son como, perdón, está escrito acá en algún lugar, pero son como 2 semanas. Sí, ¿dónde está la información? Puse acá y no estoy mirando. Dale. Entonces, es un experimento muy corto, muy corto. Eh, Estamos también mirando eso y tenemos un poco más de tiempo y estamos mirando lo revés. Estamos mirando un otro tipo de fraccionamiento que todavía estamos siguiendo las discusiones para lograr identificar los fenómenos que podrían estar eligiendo isótopos que en teoría son más leves, isótopos 12, en detrimento de los isótopos 13. Entonces, tiene que ver con las cosas que están saliendo de la molécula. Pero es una información que todavía
estamos discutiendo y podríamos seguir discutiendo después de esta charla. Bueno, por su atención, muchas gracias. Espero ter tocado en puntos interesantes en este tema de degradación. Yo sé que ni todos están hablando sobre eso, pero es importante tener en mente lo por qué estamos mirando los plásticos, cómo van a interagir con el medio ambiente, porque sabemos que se queda mucho tiempo en el medio ambiente, pero ¿y qué más? Entonces, ahora estamos empezando a entender un poquito mejor estas interacciones y bueno, estoy abierto a consultas, sugerencias, de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Tenemos una pregunta para ti de Soledad Islas. Pregunta, para calcular el índice de carbonilo, ¿utilizan Sí, directamente la intensidad en absorbancia o transmitancia o integran áreas de picos? Se integran áreas de pico y trabajamos con áreas relativas. Hablé un poquito en martes, yo creo, ¿no? A respecto de eso. Las presentaciones van a estar disponibles en lo YouTube del laboratorio, entonces LabTalks va a tener las cosas allá y si quieres mirar de nuevo, no sé si puede estar presente, pero solo para recordar, después de hacer todas las integraciones, todas las correcciones del espectro y todo, para tener certeza que tiene espectros de calidad, se elige las ventanas que están relacionadas a los picos que estábamos hablando. Y de allá hace la integración y saca los datos de integración para hacer las raciones, los ratios. Gracias. María Isabel Ríos te agradece la presentación y pregunta, ¿se espera un comportamiento similar en la degradación en el agua dulce? Es una excelente pregunta. Sí, se espera, porque, bueno, la presencia de UV va a estar allá, la presencia de los microorganismos también. Además, mientras esperamos algunos cambios también, porque lo pH es distinto. Vamos a tener un pH en teoría más ácido en aguas dulces. La diversidad microbiológica va a ser distinta. Am, bueno, hay algunos puntos que son sencillos y podrían sí tener un impacto en, por ejemplo, las tajas de degradación y todo, pero en teoría los fenómenos son similares. Una pregunta muy interesante que me pareció la presentación. Tú dices, la degradación del cloruro polivinilo forma ácido clorhídrico, Sí, cambia el pH de acuerdo al medio, y lo que yo quería mencionar es que primero el mar tiene un tampón de bicarbonato, exacto. que es alterado obviamente en las zonas de acidificación y otras no. Entonces es probable que la cantidad de cloruro polivinilo contaminante sea infinitesimal en relación. Ahora, localmente, si está en el sedimento, puede haber fenómenos que son un poco más cercanos. Y mencioné también porque estaba preocupado con experimentos, cuando hacen con volúmenes como, Claro, reducidos, sí. que no representan esto, pero que pueden dar claro, y ver, y se puede medir en un experimento si el pH efectivamente por la hidrólisis de la formación de ácido clorhídrico. Ahora, si eso tuviera importancia medio, probablemente habría que preguntarse, es una conjetura, en que en zonas de acidificación oceánica, tú vas a tener una mayor cantidad de ácido, y por lo tanto puedes probablemente romper el tampón. Bueno, lo que pasa es que el tampón regula también incluso las zonas de acidificación. Las variaciones de pH son pequeñas, pero Sí. son muy significativas para las especies. Sí, Y si piensas en los sedimentos, podrías tener que esa acidificación local de la columna de agua puede influir en esta degradación. Ahora, tú dices que se forma HCl, y por ley de acción de masa, si se forma y hay HCl y muchos protones, es probable, posible, pensando en química, que esa mayor cantidad de protones
muevas la reacción hacia el lado de los reaccionantes y no hacia de los productos. Ujú. Pero eso ya es parte de una discusión de otro tipo. En todo caso, esto podría ser una conexión, una conjetura que conecte el tema de acidificación oceánica, que parece que se estudia en casillas separadas y en institutos separados, Sí. con esto que estamos viendo de la degradación de los polímeros. Esa es mi reflexión. ¿Qué piensa usted? Sí. Me gusta que hace preguntas fáciles, profesor. Muy tranquila. Bueno, es difícil, es un tema muy difícil. La sinergia de estresores y todo, porque mi, mi preocupación, yo diría, es que como tenemos una línea de producción de polímeros que no parece frear, no parece reducir, no sé, tenemos esta producción y la producción de basura está directamente relacionada. Y tenemos como dije, una previsión de incremento de polímeros plásticos en ambientes marinos que es muy grande. Y bueno, estos fenómenos entonces se suman. Los cambios de pH marino es muy pequeño a lo largo del tiempo y todavía miramos impactos por cuenta del incremento de CO2 en la atmósfera y todo el cambio de PCO2 en la atmósfera con la agua y todo. Entonces, los cambios de punto uno es malo para el océano. Entonces, lo equilibrio de los corales y todo. Entonces, es un tema mm, que me parece que hay relación, ¿sí? Que pueden se sumar. Otra cosa es que tenemos puntos de concentraciones de microplástico, como miramos los garbage patches que están entre el océano Atlántico, Pacífico y todo. Entonces, estos polímeros se concentran también. Nosotros no sabemos todavía cómo se concentran en los sedimentos marinos, en el fondo marino, en los corales, por ejemplo. Yo no busqué o yo no sé también cuán grande es la presencia de polímeros en corales, pero si hay, pueden cambiar los pH en microclima de pH, perdón, pueden cambiar los microclimas de corales y lo cambio de microclima de pH para los corales es muy malo porque se rompe ¿cómo se llama? La sinergia, como ¿Enlace? no, no, porque tiene una correlación simbiótica Simbiosis. entre las zooxantelas y la bacteria, todo que depende del pH. Y si ahí hay un polímero cambiando el pH, ahí se va la simbiosis. Entonces, es un tema que creo que tiene mucha relación, profesor. Y nosotros no sabemos todavía eh, lo impacto real de eso. ¿Y ustedes controlan el pH en los experimentos en el laboratorio? Bueno, cambiamos frecuentemente la agua y cuando hacemos el cambio, monitoreamos. Entonces, sabemos que estamos siempre poniendo agua en pH 7 Sí, pero ¿qué pasa durante a la lo largo de distribución? una semana que sí. Porque tiene CO2 ambiental y el Sí, agua es que no destilada a tenemos, 7 pasa a 5, exacto, ¿no? es que no tenemos los electrodos, Ah, no, entonces hay que los que, resolver eso. sí, sí, Lo que no sabes en el fondo si pasaste por la explosión atmosférica exacto. es bastante estable, llega a 5 y se queda ahí. Pero Pero es un probablemente cambio estás importante. haciendo un cambio importante para Sí, los procesos. me parece que podríamos hacer como parcerías con personas que están acostumbradas a hacer experimentos de acidificación, porque ellos sí tienen la estructura para monitorear los La cambios gente va a pequeños. ir a Inbemar a aprender y reaprender cómo se mide pH perfectamente, y esa gente no está conversando, no estamos conversando en las reuniones de estos proyectos regionales en los temas científicos. Sí, Estamos solo preocupados de la organización de cosas. Y estos son proyectos para juntar a la gente a pensar sobre los temas científicos, lo que estamos haciendo en estos momentos en este curso. Así que un llamamiento a todos los que pueden incidir en esto, que necesitamos tiempo en nuestras reuniones para discutir los temas científicos como este. sí, He dicho,
Se queda la protesta del profesor. Yo creo que alguna persona preguntó al respecto de la temperatura. ¿Sí, Fernanda? Sí, María Isabel Ríos pregunta si has considerado el efecto de la temperatura, particularmente el incremento en ambientes someros. Bueno, Gracias por la pregunta. Normalmente los papers que estamos mirando no se preocupan tanto con la temperatura por cuenta justamente de la variación ambiental de temperatura está dentro de las variaciones que los polímeros en teoría sustentan. Pero, por supuesto, la temperatura impacta las otras variables que estamos discutiendo, como actividad microbiológica y también la solubilidad de CO2 en la agua, que cambia también lo pH. Entonces, me parece que estos son los próximos pasos que van a ser dados en este tema, porque isolar estes parámetros en un fenómeno que se pasa muy despacio es difícil, porque, bueno, si quieres trabajar con actividad microbiológica y quieres avaliar los efectos de temperatura, es fácil, porque en una semana tiene un experimento, pero para degradación no. Y los diseños de experimentos, los diseños experimentales, no logran a tener todas estas variables isoladas porque sería un esfuerzo a mostrar muy grande. Mm, Gracias. Daniel López te pregunta, y agradeciendo las charlas, dice si es que existe registro de los mecanismos de degradación de los microplásticos ingeridos por la biota, como perdón, como el zooplancton. Mm, Bueno, yo no encontré artículos sobre eso. Quizá existen, pues, tienen muchas publicaciones en degradación de polímeros, pero como nosotros no sabemos lo tiempo que estos polímeros están expuestos a digestión cuando sacamos del medio ambiente, los papers que miré no hicieron este abordaje y más compararon el impacto del polímero no impacto, pero posibles biomagnificaciones de estos polímeros en teas tróficas. Pero quizá hay experimentos tenemos que buscar. Hola, sí, yo quiero hacer una pregunta. Hola Sara, ¿qué tal? No, Paola, señor. Ah, Paola, perdón, es que Sí, pareció que es Paola. Sara levantó la mano. Salo Hola levantó Paola, la mano. saludos. Hola, saludos desde Colombia a todos. Yo quería preguntarte si lo que has revisado tienes algún paper o algo asociado que tenga que ver con esa degradación de los polímeros y la capacidad de retención que pueda tener el sedimento de ecosistemas como los manglares de carbono. Si hay alguna Perdón. asociación o algo que tengas. ¿Te lo escribo mejor o, o no se No, no, entendió? hable de nuevo, yo creo que voy a entender. Ok. Si tienes el conocimiento de la relación de la degradación de esos polímeros de microplásticos con la capacidad de captura que puede tener el sedimento de carbono orgánico total, por decirte una variable biológica, que está presente en los ecosistemas de manglar, que sabemos que son ricos en carbonatos, que son ricos en procesos biológicos y por eso pues también se consideran ecosistemas carbono azul. Si lo que has revisado has encontrado alguna asociación, porque eso también va asociado a los efectos del cambio climático como tal. Ok, entonces, consulta respecto de relación entre tajas, por ejemplo, de sedimentación de materia orgánica y sedimentos con la llegada de polímeros. Sí, con la degradación de esos polímeros, porque pues Sí. de lo que se pueda Estábamos, tener de la degradación del polímero y como también por tipo de polímero, eso se podría tener en cuenta, no sé. Si yo sé que el polietileno me está generando una mayor dificultad o mayor impacto en el sedimento y que me afecte, por ejemplo, esa captura de carbono, o si no es el polietileno, sino el poliestireno, si ya de lo que puedas haber revisado tienes alguna referencia o lo que puedan estar trabajando en este momento ustedes. bueno, es un punto que estamos, primero, gracias, Pablo, por la pregunta. Es un punto que estamos discutiendo en nuestro laboratorio ahora.
Por ejemplo, cómo hacer para cruzar datos de fuentes de sedimentación, que eso sí podemos hacer con la presencia de los polímeros. Y lo que estamos discutiendo ahora y que estamos teniendo en mente es que es difícil cruzar estos datos porque la dinámica de sedimentación de sedimentos es distinta de la dinámica de sedimentación de polímeros por cuenta principalmente de la distinción entre las densidades de ellos. Entonces, Mariana Vesonia, que quizá podría mantenerme honesto acá y ayudarme, porque es un punto difícil. Sí, yo voy a presentar un poco sobre eso ahora. Perfecto. Entonces, Ay, Entonces, sigo genial. con Mariana. sí, Genial, Mariana. Hola. yo voy a hablar un poco sobre esto, creo que va a responder y si hay alguna duda más, se puede hacer después de mi presentación, creo. Porque voy Listo, a hablar gracias. exatamente sobre la influencia de microplástico, de presencia de microplástico en el carbono que está en suelo y carbono que está en sedimento. Cómo esta degradación de microplástico va a influir en esa taxa de degradación de la materia orgánica. Entonces, creo que... Y Seguimos también con voy a Mariana, hablar entonces. sobre las Te fuentes, introduje, perdón. pero Introduje que Sara ainda Sara. aún... Sara tiene la mano arriba, sí. Sí. Ah, sí, ¿qué tal? Buenos días, Mariana, Joao, a todos. Sí, era en relación a la incorporación o la posible incorporación, ¿no? De estos polímeros en el carbono orgánico disuelto, ¿no? ¿Cómo ustedes lo ven? Porque obviamente esa no era la pregunta, ¿no? Del trabajo, pero creo yo, así como el profesor Benjamín comentaba, que tenemos que por ahí, ¿no? Anotar, ¿no? Que además de que obviamente se va a incorporar, ¿no? Se va a asociar estos polímeros al sedimento, creo yo que hay una gran ventana con todo lo que es el material, ¿no? De carbonos disuelto, ¿no? El DOC, ¿no? Básicamente, ¿no? El DOC. Entonces yo creo que por ahí tenemos que pensar un poco también, ¿no? De cómo incorporarlo. No sé si ustedes han leído algún trabajo sobre esto en particular. Dejo Mariana para responder. Sí, esto es lo que estamos investigando ahora. Empezamos los trabajos en suelos y que estamos mirando es exactamente esto. Estamos mirando los cambios que el microplástico va a inducir en la materia orgánica del suelo, pero lo mismo se pasa en sedimentos. Yo voy a mostrar cómo hacemos este tipo de experimento en laboratorio para mirar también el carbono orgánico disuelto y cómo la presencia de microplástico va a influir, porque esta degradación de microplástico va a liberar carbono orgánico disuelto y va a haber un aumento en las tasas de carbono orgánico disuelto, pero la calidad de este carbono es distinta de carbono de suelo o el carbono de sedimento. No es un carbono más recalcitrante, pero es un carbono más fácilmente degradable. Entonces, se puede tener tasas más altas de degradación de este carbono, pero porque va a estar más prontamente disponible para la decomposición. Claro, entonces ya no sería un DOC, sino un DOC P chiquita, no sé, algo que lo identifique, ¿no? Tal vez habría que cambiarle el nombre, ¿no? No sé, ¿tú lo ves posible o no necesariamente se puede diferenciar? Sí, se puede diferenciar entre el carbono orgánico disuelto que proviene de suelo o proviene de sedimento y do carbono orgánico disuelto que proviene de plástico. Pero esto tenemos que hacer en laboratorio para entender primero los mecanismos que se pasan y ahí podemos utilizar técnicas de labeling. Hacemos labeling con este plástico. Yo voy a mostrar esto, creo que va a quedar más claro cómo hacemos. Y ahí sí podemos rastrear si este carbono se viene de suelo o sedimento o si este carbono se viene de plástico. Ok, gracias, gracias. Sí, claro. Muchas gracias, Mariana. Entonces, mejor como dices tú, continuamos con tu presentación.